¿qué entendemos por informalidad? ¿Qué es la informalidad? Porque ¿qué tiene en común un trabajador de la economía popular con un youtuber que factura en el exterior y que piensa cómo monetarizar en pesos argentinos sus ingresos? Bueno, es un desafío porque todo eso es, en efecto, la informalidad que hoy conocemos. Lo primero que pienso que tienen en común es que el Estado y la política pública no tienen categorías para enmarcarlos, y no solo no tienen categorías para darle derechos, sino que no tienen categorías para que tributen. Entonces, acá también, digo, los trabajadores de la economía popular profundamente necesitan un sistema de derechos, sí, por supuesto, pero también están dispuestos a ser parte del sistema tributario. Y cuando no pensamos que la informalidad no solo es víctima que necesita ser rescatada, sino que es parte de la Argentina productiva que todos los días se construye y que puede tributar, también el Estado no solo está teniendo un gasto público fuerte, que como bien sabemos siempre está sobredimensionado en términos de su peso relativo en el presupuesto, siempre se piensa que se gasta mucho en sostener, no sé, la economía popular, por ejemplo, pero no necesariamente es tanto pensando en otros gastos, pero el Estado no solo gasta en gasto público acompañando a estos trabajadores, sino que también pierde la posibilidad de recaudar cuando no tiene categorías en donde incluirlo. Entonces, primero esa pregunta, ¿qué entendemos por informalidad? ¿Qué tienen en común todos esos trabajadores que llamamos informales? Bueno, que la política pública del Estado y la política en general no los reconoce y los pone a todos en una misma bolsa sin demasiada diferencia. Ahora sí, yendo a lo más específico, en una discusión muy compleja que intentaremos resumir en muy pocos minutos, naturalmente, la economía popular es en efecto la idea. El concepto, la definición más acabada y a mí la que más me gusta es de la gente que se inventó su propio trabajo. Y la gente que se inventó su propio trabajo hace muchos años se organizó y dijo, nosotros queremos estar sindicalizados porque nuestra tradición en Argentina nos marca que ahí hay un sistema de garantías de derechos. Y en ese trabajo, a partir de la creación primero de la CETEP y después de la UTEP y el pedido permanente y el diálogo a la CGT y a las centrales de pensemos esto en conjunto, para nosotros tuvo un punto de inflexión en el año 2016 en donde nosotros desde la economía popular asociamos el salario social complementario, que entiéndase, no es un plan social, sino la idea de que hay trabajos no remunerados que necesitan que el Estado los complemente, al salario mínimo vital y móvil, para decirle a los trabajadores con derechos y formales, tu batalla es la mía, porque si sube tu salario, sube mi salario. Y a partir de ahí empezamos a recorrer, hijo de muchas luchas anteriores, un nuevo periodo en la formalización de un sindicato y en lo que entendemos que es el acompañamiento del Estado atado al salario mínimo vital y móvil del conjunto de los trabajadores. La pregunta que nos queda para hacernos, me parece, es, y que por eso creo que a todos nos entusiasma tanto pensarnos en conjunto, es qué se hace en este siglo XXI para dar respuesta a estas situaciones, no pensándolas aisladamente, no pensando, sobre todo a mí me interesa recuperar esta idea, los trabajadores de la economía popular, los movimientos sociales, no nos pensamos como víctimas solamente, sino como sujetos activos que construyen soluciones y que por lo tanto queremos ser parte de las mesas que resuelven nuestro destino. Cuando al principio de la pandemia, con un Estado con capacidad de gestionar cuestiones muy complejas, se anotaron 11 millones de personas en el IFE, un poco nuestra respuesta fue, y sí, ya sabíamos, pero el Estado no lo sabía, porque no tenía manera, no por desidia, no por falta de interés. Entonces, un poco nuestra propuesta, nuestro impulso es eso mismo que pensamos desde el principio, cuando nuestros compañeros y compañeras se asumieron trabajadores, se quisieron sindicalizar y quisieron atar su destino al del conjunto del movimiento obrero organizado en Argentina, es cómo pensamos desde la política
desde los sectores de los trabajadores organizados este plan común, cómo pensamos desde la política pública respuestas para esto, perdón, me distraje cómo pensamos con el conjunto de los trabajadores, con la política pública, respuestas integrales para esto, para un mundo que probablemente no vuelva a atar crecimiento de la actividad económica con generación de empleo privado registrado tal como sucedió en el siglo XX. Entonces, por ejemplo, si vamos a generar recursos a través de las energías nuevas y el litio, el Estado tiene que tener una política de trabajo a partir de esos ingresos, quizás desagregada del litio, no importa, o quizás agregada, pero digo, poder pensar la política de trabajo como se piensa la política de salud o la política de educación en función de los recursos que tenemos. Y por último y fundamental, no pensar una dicotomía excluyente falsa entre la creación de empleo registrado privado y las herramientas de la formalización de la economía informal. No existe tal dicotomía, por eso estamos todos sentados aquí hoy para pensar en conjunto las respuestas a esto. Muchas gracias.